¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Evangelio. Soy Andrés Neira. Si tú ya eres parte de la comunidad del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, te doy la bienvenida. Qué bueno que nuevamente estés con nosotros. Si no eres todavía parte de esta comunidad, te invito a que lo seas. Pues darle me gusta a este video, suscríbete y también toca la campanita para que te lleguen notificaciones y así tú estés enterado cada vez que estamos subiendo videos nuevos. Bien, después de saludarte, vamos a esta pregunta tan interesante y polémica. Yo sé que es una pregunta muy polémica. Y la pregunta es, ¿está Dios actualmente airado? ¿Está Dios actualmente airado? Qué tremenda pregunta. Eh, Primero, antes de responderla, vamos a tener que ver un par de versos importantes y no debemos tenerle miedo a leer toda la palabra del Señor en su contexto. Vamos a Hechos capítulo 20, verso 27. Este es el discurso en Mileto. Y el apóstol Pablo dice estas palabras, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo. Porque primero que todo es la palabra de Dios. Pero segundo, aquí hay algo muy importante. Algo que debemos imitar, algo que debemos hacer parte de nuestra vida. Anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, ¿a qué se refería el apóstol Pablo con todo el consejo de la palabra de Dios? Ahí en Hechos capítulo, el mismo capítulo 20, verso 21, dice, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios, número uno, arrepentimiento, y de la fe, número dos, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, por ejemplo, para él predicar todo el consejo de Dios era hablar de arrepentimiento, era hablar de creer en el Señor Jesucristo. Hoy día como que se ha diluido el mensaje, ¿eh? Y de pronto solamente se habla de creer en nuestro Señor Jesucristo, pero el arrepentimiento es como algo que pasó de moda, es legalista, no es bíblico. Hay quienes de pronto piensan que no es bíblico, pero no es la única vez que el apóstol Pablo habla de arrepentimiento, tomando en cuenta que este es todo el consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 30 y 31 en su discurso en Atenas, mira qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué cosa? Ahora manda. ¿Qué es lo que manda Dios? Primero, ¿a quiénes? A todos los hombres. En todo lugar, porque esto no es una cosa que solamente para los judíos o para cierto grupo de personas. No, a todo hombre, en todo lugar hay una orden. ¿Cuál es esta orden? Que se arrepientan. ¿Viste? Ahí podemos notar entonces que todo el consejo de la palabra de Dios es predicar que el arrepentimiento es un mandato, es una orden. Dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó dándole fe a todos con haber levantado a los muertos. Entonces, aquí tenemos una cosa sumamente interesante, que todo el consejo, ¿te acuerdas que el verso anterior, ahí en Hechos 20, verso 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios? En el mismo capítulo 20, habló del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo. En Hechos 17, habló de todo el consejo de Dios, que incluía incluso hablar de que un día iba a haber un juicio. Entonces, todo el consejo de Dios significa hablar que un día va a haber un juicio. ¿Verdad? Aquí lo dice, juzgará. Todo el consejo de Dios significa que Dios está dando una orden. Eso es todo el consejo de Dios. Incluye
a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, es un mandato. Entonces eso incluye. Ahora a lo mejor alguien podrá pensar, sí, pero ¿qué es lo que es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento no es remordimiento, o sea, no es que aquí se pongan a llorar, aunque pudiera incluir llorar, pero no necesariamente llorar. Arrepentimiento no es remordimiento en el sentido de que, bueno, lamento lo que hice y ya, o sea, como algo tan liviano, ¿ok? El arrepentimiento, mira por ejemplo, Mateo capítulo 3, verso 8, esto está en la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. La versión Dios habla hoy lo pone de la siguiente manera, dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Yo creo que es una tremenda definición. Así que si queremos quitarle la emoción, las lágrimas, el pataleo, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, ¿qué es una persona arrepentida, mejor dicho? Una persona arrepentida es una que se porta y que se ve claramente que se volvió al Señor. Se dio un vuelco completamente. Claro, hay quienes en este proceso van a dar un giro más rápido. Otros van a estar constantemente luchando con diferentes áreas. Pero hay un detalle. Se ve. El arrepentimiento se ve claramente. Entonces estamos hablando de no rehuir, predicar todo el consejo de Dios. De ahí que, nuevamente volvemos a la pregunta, ¿está Dios actualmente airado? Vamos a Juan 3:16, un pasaje muy conocido. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿ama Dios a todo el mundo? Aquí lo dice, es obvio. O sea, nosotros no podemos desconocer una realidad. Dios tiene un amor general por su creación. Dios ama profundamente su creación. Lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, si solamente tomamos este verso y lo aislamos de otros versos, y además no hay que ir tan lejos, porque el mismo capítulo, o sea, vamos a trabajar en Juan 3 y no vamos a tener que irnos muy lejos, sino que solamente vamos a tener que caminar unos versos hacia abajo y vamos a llegar al último verso de este Juan 3:16. Porque Dios ama al mundo, nadie lo puede discutir. Sin embargo, el último verso, mira lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, vamos a compararlo mejor. Yo creo que si los comparamos va a ser más fácil. Comparemos los versos. Comparemos con Juan 3:16. Ahí los tenemos a los dos versos en el mismo capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera parte de Juan 3:36 comienza igual, muy parecido. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que esta parte que está aquí, realmente es esta misma parte que está aquí. Dice lo mismo, no hay contradicción. Sin embargo, si seguimos leyendo Juan 3:36, pero, mira el pero, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? La eterna. Sino que la ira de Dios, ¿la verá? No, no dice la verá. ¿Estará? Tampoco dice estará. Mira lo que dice el verso. Sino que la ira de Dios está sobre él. Está. Actualmente está. La ira de Dios está sobre él. Entonces, aquí es donde empezamos a tirarnos los pelos de la cabeza porque decimos, bueno, por una parte, me está diciendo el verso o el capítulo 3 de Juan que Dios ama, que Dios es amor, dice Juan después en su primera carta. Dios amó, pero ¿cómo yo puedo reconciliar el hecho de que Dios ama y que Dios tiene ira actualmente? ¿Sobre quiénes Dios tiene ira? Bueno, hay una cosa que es cierta. Vamos a ir aclarando. Ok, vamos a hacer algo. Voy a borrar aquí. Porque vamos a hacer algo. Voy a escribir algo.
Ok. Dios es amor, sin embargo, nadie predicó en todo el libro de los Hechos. Vamos a hacer una raya que este es el libro de los Hechos. Aquí. Del capítulo 1 le vamos a poner, y aquí le vamos a poner el 28. Y vamos a poner aquí como el capítulo 9 donde aparece el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo estoy poniendo como referencia. Entonces, de aquí, nadie predicó a nadie. O sea, no hubo un predicador que dijera, Dios te ama y por eso tienes que arrepentirte. Nunca se usó la expresión, Dios es amor. Vamos a poner un corazón aquí. No, jamás a nadie se le predicó, Dios es amor. No lo vas a encontrar en ningún verso, en ningún capítulo del libro de los Hechos. Sin embargo, a pesar de que esto es una afirmación que no se puede negar, o sea, no hay forma de demostrar lo contrario, porque estamos viendo las dos posturas. O sea, hay quienes solamente se inclinan hacia esta postura y hay otros que solamente se inclinan hacia esta postura y piensan que el mensaje es solamente esto. Y cuando alguien habla de que Dios ama al hombre o ama al mundo, se sienten ofendidos porque ellos el concepto de Dios es solamente ira. Ira. ¿Ok? Y por el otro lado, están aquellos que los versos favoritos son donde Dios habla que ama y se sienten muy incómodos. Ellos solamente se sienten cómodos con hablar del amor, pero cuando se toca el aspecto de la ira se sienten muy incómodos. No. E incluso más, si no estuviera actualmente, hagamos cuenta que aquí no dijera la ira de Dios está, y dijéramos que esto está para el futuro, ¿verdad? Para allá, para el futuro. Hay quienes piensan, incluso tienen problemas para aceptar que un día Dios pudiera manifestar ira. Y si vamos a Romanos capítulo 5, si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 también, la primera es 5 y también Romanos 5, vamos a ver que Dios no nos puso para alcanzar ira y nos salvó de la ira. Hay una ira venidera. En algún momento se va a manifestar una ira. Sin embargo, no estamos hablando de esa ira escatológica, estamos hablando de una ira actual sobre alguien. ¿Ok? Entonces, volviendo y retomando, es que es cierto que en el libro de los Hechos en ninguna parte se habló de que Dios es amor. A nadie se le dijo, oye, arrepiéntete porque Dios te ama. A nadie se le predicó. No lo encontramos en el relato de Lucas. Sin embargo, cuando entramos a las cartas apostólicas, por ejemplo en Efesios, ahí te estoy poniendo 3 de Efesios. Estas ocurrieron en este periodo, porque Efesios es de las cartas carcelarias, entonces está casi al final del libro de los Hechos. Y vemos lo que dice el apóstol Pablo. Mira qué interesante, mira. Efesios 1:5. En amor. ¿Cómo? En amor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, pero fue por amor. Aunque en el libro de los Hechos a nadie se le predicó que Dios te ama, estaba implícito que Dios nos ama. Efesios 2. Vamos acá. 4 y 5. Pero Dios, que en rico en misericordia por su ¿qué? Gran amor. ¿Que nos qué? Nuevamente nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, somos salvos por gracia, pero el amor está entrelazado en esa gracia bendita y por eso nos dio vida. Tenemos vida porque Él nos amó. Fuimos predestinados porque Él nos amó. Entonces, que por ejemplo en el libro de los Hechos, en ninguna parte se haya predicado, mira, arrepiéntete porque Dios te ama, y que no lo veamos en las predicaciones de los apóstoles, ¿verdad? No quiere decir que no haya estado implícita la idea que Dios nos ama. Mira este otro. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Habíamos dicho, por ejemplo, que en Juan 3:16 nosotros veíamos este amor general por el mundo. Dios ama en una manera general a toda su creación. Pero aquí vemos bastante iluminación, revelación sobre este amor dirigido hacia su iglesia. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó? Muriendo por ella. Cristo murió por su iglesia por amor. Mira qué bello. Entonces, no podemos decir, bueno, como en el libro de los Hechos, nunca vimos o encontramos la palabra amor, Dios te ama. No quiere decir que no esté implícito, porque en el mismo libro de los Hechos se estaban escribiendo las cartas donde se estaba explicando de este amor. ¿Ok?
¿verdad? Pero entonces tenemos que esto es cierto. Dios ama. Y amó a la iglesia. Y Dios ama a la creación. Dios tiene un amor general. Tiene un amor específico. Redentor. Pero también Dios tiene ira. Yo digo, pero ¿cómo puede Dios, un Dios de amor, tener ira? Es que Dios no es un ser humano. Dios no es un ser humano. Sácate esa idea de la mente. O sea, Dios no es un ser humano. Entonces, esos atributos, esas características están simultáneamente en Dios. Entonces, ya dijimos que Dios nos amó y está la explicación en las cartas. Sin embargo, ¿quiénes son estas personas que actualmente la ira de Dios está sobre él? Está ahora, lo puse en inglés, más fácil. Ahora está. ¿Quiénes son? ¿Existe? Recuerda, dijimos todo el consejo de la palabra del Señor. No le tengan miedo a todo el consejo de la palabra del Señor. Vamos a Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay unos hijos que son desobedientes, entre los cuales también todos nosotros, todos los creyentes, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y ahora vamos a poner atención a esta última frase muy importante. Y éramos, ya no lo somos, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son estos demás? ¿Quiénes son estos demás? ¿Quiénes son estos demás? O sea, aquí no hay un tercer grupo. Están los que creen y los que no creen. Y los que no creen, ¿qué es lo que son? Hijos de ira. Ahora nosotros no somos hijos de ira. Pero hay unos que son los demás que sí lo son. ¿Y quiénes son? Ya lo habíamos dicho en el mismo verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Allá arriba estoy. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está ahora, actualmente ahora sobre él. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir del amor de Dios. Y la Biblia tiene mucho que decir de la ira actual sobre aquel que no está en Cristo. Por eso el énfasis es predicar la cruz. Porque el amor de Dios está aquí, en la cruz. Cuando yo estoy en Cristo, crucificado con Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, cuando yo estoy en Él y Él en mí, yo estoy en su amor perfecto, en este lugar, es donde no hay ira. Ahí no hay ira. Ahí está el amor de Dios. El amor de Dios está insertado aquí en esa cruz. Y si no estamos en esa cruz, bueno, pues si no estamos en esa cruz, entonces estamos aquí. En la ira de Dios. Si yo, por ejemplo, soy de aquellos que me siento incómodo, eso, no me gusta este mensaje. No, para mí, mi papá es amor, es solamente amor, yo no puedo ver a Dios de otra manera. Tú estás mal. Tú estás mal. Porque ¿qué te da autoridad a ti o a mí? ¿Qué nos da derecho a cercenar la palabra de Dios y seleccionar ciertos pasajes, aunque los veamos en el mismo capítulo, y decir, bueno, entonces, si están las dos opciones, yo me voy a ir por el lado A, por este lado de la moneda, yo voy a predicar solamente el amor de Dios? ¿Por qué? ¿Quién te da ese derecho? Y si tú eres de los que están en este otro lado, y todo es ira, 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 y es cierta la ira, claro, y es cierto el amor de Dios, ¿verdad? Y están los dos operando actualmente, sí. Pero si mi mensaje es solamente de la ira de Dios y me siento incómodo cuando se habla del amor de Dios, me hablan del amor de Dios y entonces esto me hace sentir mal, me hace sentir incómodo. No quiero escuchar cuando un predicador o alguien le dice a otra persona, Dios te ama o Dios es amor. Porque pienso que mi visión de Dios simplemente es que Dios es ira y yo no estoy supuesto a decirle a nadie que Dios te ama, Dios te ama. Claro, porque veo en el libro de los Hechos y no veo en ninguna parte que el mensaje fue Dios te amó. Pero acuérdate, en el libro de los Hechos se estaban escribiendo las cartas. Y en las cartas se hace la explicación. Dios amó a la iglesia y se entregó por ella. Leíamos en Efesios capítulo 1, verso 5, en amor habiéndonos predestinado. Da la explicación.
Por amor nos predestinaron. Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos. Están implícitos en los pasajes, aunque nosotros no los veamos. Entonces, nada nos da a nosotros el derecho de decir que Dios es solamente esto y no esto. O Dios es solamente esto y no esto. Dios ama, pero fuera de Cristo, fuera de esa cruz, está la ira de Dios actual. Está. ¿Sabe leer español? Está. ¿Cómo interpreta ese está? Está ahora. Y ya hemos dicho defensa del amor de Dios. O sea, ya leímos Efesios, todos los pasajes donde habla que Él nos amó. También la Biblia habla de la ira. Por ejemplo, Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo. Él está airado contra el impío todos los días. Es una verdad. Si yo me siento incómodo con ese verso, yo tengo problema con Dios. Como si yo me siento incómodo con el verso que dice que Dios es amor, porque yo solamente, mis lentes teológicos solamente destacan la ira y no el amor de Dios. Yo también estoy tan mal como el otro. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, Dios está airado contra el impío. Dios, mira, al infierno no se va a ir el pecado, al infierno se va a ir el pecador, el impío. ¿Ok? Si tengo problema con eso, tengo problema con la Escritura. Y Dios es justo, es un juez justo. ¿Ok? Los juicios de Dios son justos. Vamos a traer un tema sobre los juicios de Dios, sobre el juicio final, y queremos que estés atento al canal. No lo vamos a traer ahora, no lo voy a entrar ahora, porque ahora estamos solamente concentrándonos en esta interesante pregunta. ¿Está Dios actualmente airado? ¿Ok? ¿Listo? Sigamos entonces. Hay quienes bien intencionadamente usan, por ejemplo, este verso de Isaías 54, verso 9, aquí, como un verso de evangelismo. Entonces le dicen a los inconversos: mira, Dios no está enojado contigo. ¿Ok? Entonces usan este verso para decirle: mira, Dios ya no está enojado contigo, qué sé yo. Sin embargo, sin entrar mucho en este verso, lo único que podemos decir que este verso está dirigido a Israel. Si nosotros vamos a Isaías, por ejemplo, el capítulo 1, verso 1 en adelante, ahí nos dice que está dirigido especialmente al reino del sur, aunque también tiene que ver con Israel. Ellos se van a ir a la deportación. Isaías escribe 700 años antes de Cristo, se van a ir a la deportación, los asirios se van a llevar las tribus del norte, bueno, después vienen los babilónicos, medos persas, griegos, romanos, qué sé yo, y entonces ellos están siendo castigados por su pecado. Y entonces el Señor les dice ahí a través del profeta que va a llegar el momento donde no va a estar más enojado con ellos. Pero este verso no lo podemos usar para evangelizar y decir a las personas: bueno, la Biblia dice ya no está Dios enojado contigo. Hacer eso realmente es usar un texto fuera de contexto. Entonces es muy importante que no tengamos miedo a predicar todo el consejo de la palabra del Señor. O sea, nosotros no tenemos autoridad bíblica para decir esto sí y esto no. O sea, si yo tengo problemas con los que hablan del amor de Dios y que son los que les gusta predicar del amor del Señor, decir: oye, tú sabes que Dios te ama, y me siento incómodo, pues entonces yo tengo la mitad de la versión bíblica de Dios. He hecho esto, ¿ves? Tengo la mitad. No estoy predicando todo el consejo de la palabra del Señor. Me siento incómodo. Me molesta. Mi espíritu religioso, teológico, se alborota. Pero por otra parte, si yo soy de los que mi mensaje es solamente amor, Dios te ama, es cierto, pero me siento sumamente incómodo cuando me dicen que actualmente Dios puede tener ira, entonces yo también he hecho una burbuja, un cuadrado, una casa teológica, bíblica, como quieras llamarle, de un concepto que no representa a Dios en su totalidad. Todo el consejo de la palabra del Señor. Por eso, nuevamente, tenemos que predicar la cruz, porque esa es la cruz de Cristo, donde podemos ver el amor de Dios vertido. Esa es la cruz de Cristo, donde cuando yo estoy con Él juntamente crucificado, yo puedo experimentar la paz de Dios. Romanos 5.1 lo dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cruz donde está el amor de Dios. Esa es la cruz donde yo me siento refugio. Esa es la cruz donde están las promesas. Esa es la cruz donde está mi seguridad de que soy amado en Él. Es bien importante que tomemos esto, porque hoy día hay un tira flecha de un lado para otro. O sea, unos se van por un lado pensando que están defendiendo la sana doctrina, y otros se van a la otra esquina del cuadrilátero
pensando que están defendiendo a los pobres abusados por estos legalistas que lo único que hacen es hablar de la ira de Dios. El consejo de Dios es completo. Dios ama a su creación, Dios ama el mundo. Dios amó a su iglesia, ahí está el propósito específico. Y todo esto, a propósito, todo esto es para la gloria de Él. Todas estas cosas que el Señor ha hecho, la salvación que nos ha dado, como dice Efesios capítulo 1, todo, o sea, la salvación en fin, o sea, el propósito. La salvación lo que hace es llevarle gloria a Dios, ese es el propósito. La predestinación, la salvación, todas esas cosas glorifican al Señor. Y Dios es glorificado cuando somos capaces de no rehuir predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Dios está actualmente airado contra todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que es impío. Sin embargo, en la cruz de Cristo está satisfecha toda su ira. Bueno, te doy gracias por haber estado con nosotros en el canal del Evangelio. Te ruego que te suscribas. Si no lo has hecho, comparte este video. Y compara, empieza a usar la Biblia y deja, mira, dice esto el mismo capítulo. Dice dos cosas, cómo las reconciliamos. Bueno, nunca han estado divorciadas, siempre han estado ahí. Somos nosotros los que distorsionamos la palabra del Señor. Somos nosotros los que cercenamos los versículos bíblicos. Somos nosotros los que no sabemos interpretar. Somos nosotros los que le tenemos miedo a todo el consejo de la palabra del Señor. Si nosotros no somos capaces de predicar estas dos áreas reconciliadas, nunca divorciadas, hemos hecho de lo que nosotros pensamos que es nuestra interpretación bíblica un ídolo. Bien, no te olvides que mi nombre es Andrés Neira, del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Nos vemos la próxima vez si Dios quiere. Y no te olvides que en el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios. Soli Deo Gloria.